Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los widgets y estaremos realizando un proyecto para poder aprender en forma práctica cómo podemos implementar estos widgets de forma rápida y sencilla. Muy bien, empezaremos explicando qué son los widgets. Los widgets en Android son pequeños bloques que nosotros podemos incluir en la pantalla de inicio y están enlazados normalmente con una aplicación. Pueden mostrar, por ejemplo, información de eventos, de próximos eventos, calendarios, también permite realizar ciertas acciones en la pantalla misma, como activar o desactivar Wi-Fi, iniciar, por ejemplo, una conversación en WhatsApp y cosas concretas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el widget que utiliza la aplicación de Netflix para Android. Y aquí podemos ver distintos widgets que vienen preinstalados. Por ejemplo, tenemos el widget de Google, el widget que nos muestra la temperatura, el estado del tiempo. Y de esa forma podemos ir viendo distintos widgets que vamos a instalar o tener ya instalado en forma predeterminada en nuestros dispositivos. Entonces vemos ahí, por ejemplo, un widget de calendario que podemos incrustarlo directamente dentro de nuestra pantalla de inicio o en otras pantallas de nuestro dispositivo. Normalmente los widgets son una aplicación separada o en otras ocasiones también forman parte de una aplicación. Como hemos dicho, nuestros dispositivos pueden venir con unos cuantos ya preinstalados. Además, las nuevas aplicaciones que vayamos instalando también pueden incluir widgets. Incluso hay aplicaciones cuya finalidad solamente es la de servir de widget, ¿verdad? Para darle, por ejemplo, una vida a nuestra pantalla de inicio. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos crear nuestros widgets personalizados utilizando Android Studio. Bueno, este es nuestro proyecto anterior. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a seleccionar el Empty Activity. Vamos a irnos en siguiente. Vamos a llamarle entonces widget y le damos clic en Finish. Esperamos que se configure el proyecto para continuar con la creación de nuestro primer widget. Muy bien, entonces aquí tenemos ya nuestro proyecto configurado. Podemos ir y cerrar también el anterior, ya que no lo vamos a usar por el momento. Y podemos entonces tener tener abierto solamente este proyecto. Muy bien, aquí vemos que nos ha creado el controlador para nuestra aplicación y tenemos también lo que sería nuestra interfaz gráfica en la carpeta layout. Muy bien, también tenemos nuestro archivo manifest que tenemos abierto en esta pestaña y vamos a ver cómo va quedando esto. Muy bien, ahora para poder crear un nuevo widget, entonces vamos a dirigirnos a archivo, nuevo, widget y seleccionamos Add Widget. Muy bien, entonces se nos muestra en esta pantalla donde podemos configurar a gusto nuestro widget de forma fácil. Por ejemplo, podemos definir el nombre por aquí y podemos también definir dónde va a estar ubicado en forma predeterminada, ¿verdad? En este caso se va a ubicar solamente en la pantalla de inicio. También podemos definir cuántas celdas utilizará tanto en forma vertical como horizontal. Entonces aquí podemos definir y así es como iría quedando nuestro widget. El predeterminado es uno por uno, pero podemos ir cambiando de acuerdo a nuestra necesidad. Muy bien, por el momento vamos a dejarlo ahí y vamos a irnos en Finish. Esperamos a que se configure el proyecto para empezar a realizar nuestras modificaciones. Como vemos, nos ha creado un controlador para nuestro widget llamado New App Widget. No hemos cambiado el nombre, entonces por eso aparece así. También tenemos por aquí lo que sería el archivo que representa la interfaz gráfica. En este caso es un widget de ejemplo y tenemos solamente un texto en la pantalla. Muy bien.
Vamos a ir a la parte de código para ver cómo se ha creado este widget. Primeramente vemos que se ha definido un layout para nuestro widget. También se ha agregado un text view y se han aplicado los atributos correspondientes a ese elemento. Muy bien, además vemos que se ha creado una carpeta llamada XML. Dentro de esta carpeta XML vemos que tenemos un archivo llamado New App Widget Info. En este archivo se configuran cosas que tienen que ver con el App Widget Provider, donde se describen los metadatos de un widget de aplicación, como en el diseño del widget de aplicación. Y vemos que se configuran como el layout de inicio, que sería nuestro archivo XML que hemos visto anteriormente. También se define cosas que tienen que ver con como el ancho, el alto, también una imagen preview, el resize model y también podemos ver inclusive la frecuencia de actualización, que está definido en milisegundos. Y el widget category, que es lo que hemos definido a la hora de crearlo. Aquí estamos definiendo que va a ser un widget que se va a situar en la pantalla de inicio. Muy bien, lo siguiente que vamos a ver es la clase controladora NewAppWidget, que extiende o implementa la clase AppWidgetProvider. En esta clase se definen los métodos básicos que le permiten interactuar mediante programación con el widget de la aplicación. Estos métodos, llamados también eventos de difusión, a través de él podemos recibir, por ejemplo, transmisiones. En este caso, una actualización también cuando se habilite o cuando se deshabilite y también cuando se elimine el widget de la aplicación. Entonces, todo eso podemos controlarlos mediante esta clase que implementa el AddWidgetProvider. Sumado a esto, también podemos crear, por ejemplo, una actividad de configuración de nuestro widget de aplicación. Esta es una actividad opcional que se inicia cuando el usuario agrega su widget de aplicación y le permite modificar la configuración del widget de aplicación en el momento de la creación. Entonces, todo eso podemos también realizarlo. También en el Android Manifest vemos que se ha creado una nueva etiqueta llamada Receiver, que tiene una propiedad name, donde especificamos el AppWidgetProvider utilizado por nuestra aplicación. En el elemento IntentFilter encontramos también una etiqueta action con una propiedad name, donde se especifica que el AppWidgetProvider acepta la difusión Action AppWidget Update. Esta es la única transmisión que debe ser declarada explícitamente dentro de nuestro Android Manifest, ya que el App Widget Manager envía automáticamente todas las demás transmisiones que habíamos visto del widget de la aplicación al App Widget Provider según sea necesario. También vemos que tenemos una etiqueta de metadatos que hace referencia al archivo de metadatos justamente que hemos visto que está ubicado en la carpeta XML. Todos estos archivos entonces se van creando y añadiendo en forma automática utilizando el asistente de creación de widget. Ahora, para ver los resultados, vamos a hacer la ejecución de nuestra aplicación. Para ello, seleccionamos el dispositivo y le damos clic en ejecutar. Una vez entonces terminada la compilación, vamos a tener disponible lo que sería la pantalla principal de nuestra aplicación. Pero si nos vamos a la pantalla principal y mantenemos presionado la pantalla de nuestro celular, entonces veremos que tenemos en la parte de widget, tenemos todos los widgets que vienen instalados y en la última parte podemos ver que tenemos ya el widget que hemos creado en la dimensión 1x1 y el texto de ejemplo que hemos puesto. Haciendo clic en ello o manteniendo presionado, podemos agregarlo a una de las pantallas de inicio de nuestro dispositivo. Bueno, como vemos, aparece de esta manera en una dimensión 1x1, ya que nosotros lo hemos definido de esa manera. Para que este texto, por ejemplo, se muestre en forma predeterminada de esta manera, que se muestre así, por ejemplo, entonces deberemos modificar lo que sería el ancho predeterminado de nuestro widget. Entonces vamos a hacer ese cambio
en el código. Voy a eliminar nuevamente esto y voy a irme al código fuente. Para configurar esa parte, entonces tenemos que definir la dimensión en el recurso XML que tenemos aquí, que define en este caso el ancho. Muy bien, tenemos 40 dp como ancho mínimo y podemos agregarlo, por ejemplo, un 120 dp para tener mayor espacio y que pueda mostrarse sin problema el texto de nuestra aplicación. Entonces, volvemos a compilar y ejecutar y esperamos a que se realicen esos cambios. Esperamos que ahí está iniciado la ejecución. Tenemos ya la aplicación corriendo. Y por ende ya se ha instalado el widget correspondiente también a esa aplicación. Aquí está, example, y si lo tiramos, ahí lo tenemos. Tenemos ya entonces de forma predeterminada mostrando completamente el texto que queremos mostrar. Muy bien, voy a eliminar de vuelta esto. Y ahora vamos a ir al archivo de layouts, new app widget, y vamos a ver cómo podemos nosotros crear un widget personalizado. Entonces lo que vamos a hacer es construir un widget, por ejemplo, para mostrar las últimas calificaciones de un alumno. Por un lado, vamos a tener lo que corresponde a una etiqueta donde se va a mostrar la materia, luego el puntaje y la calificación correspondiente. Entonces vamos a hacer esas modificaciones para poder lograr eso. Además, vamos a agregar un botón también para que se pueda ver más datos de esa calificación o más datos de ese alumno en específico. Entonces lo que debemos hacer es modificar un poco lo que sería nuestro Relative Layout. Vamos a utilizar en este caso Linear Layout. Muy bien, Linear Layout. Vamos a ver, por ejemplo, el ancho. Vamos a dejarlo en Match Parent, el background tenemos disponible. Tenemos también un pequeño padding. Lo que vamos a agregar es la orientación, que va a ser orientación horizontal. Muy bien. Y vamos a agregar además un layout margin left, que es un pequeño margen a la izquierda. Y también vamos a agregar la propiedad elevation. Vamos a hacer que sea también con esa medida correspondiente. Muy bien. Ahora vamos a modificar un poco la parte del text view. Entonces voy a habilitar el modo de diseño también y el modo código para ver reflejados los cambios en forma automática. Muy bien. Entonces voy a eliminar este text view que tenemos aquí y voy a ir creando los linear layout, que van a ser los contenedores que van a contener, valga la redundancia, nuestras etiquetas de texto con el nombre de la materia, los puntajes y la calificación correspondiente. Entonces vamos a crear un contenedor de tipo linear layout que va a tener un ancho de 330 dp. Muy bien. El alto se va a ajustar entonces al contenido que vamos a tener allí dentro. La orientación va a ser vertical. Muy bien, y ahí lo vamos a cerrar. Dentro de este linear layout vamos a tener de vuelta otro linear layout con las siguientes configuraciones. En el layout width vamos a hacer que coincida o que ocupe todo el espacio disponible con match parent, y el alto que se ajuste al contenido, entonces breadth content. Muy bien. La orientación va a ser horizontal. Además vamos a agregar un padding o un espaciado de 1 dp. El layout gravity lo vamos a configurar para que centre en forma horizontal. Allí entonces vamos a hacer el cierre de ese linear layout y vamos a crear el text view para el nombre de la materia. Entonces text view, vamos a agregar el text view y vamos a configurarlo para que se ajuste al contenido. Entonces breadth content y también aquí breadth content. Muy bien. Además vamos a definir un identificador que va a ser txt-asignatura. Muy bien, ese va a ser el identificador para el nombre de la asignatura. Vamos a ponerle un texto. Bien, este texto podemos recuperarlo
de la base de datos, por ejemplo, pero en este caso vamos a escribirlo directamente allí. Vamos a ponerle matemática. Y el text style vamos a hacer que sea bold, ¿sí? Text style. Vamos a hacer que el estilo sea de negrita. Entonces bold. Y vamos a definir un tamaño del texto, un text size. Vamos a hacer que sea de 14 dp. Muy bien, ahí tenemos el text size. Y vamos a colorear el texto. Vamos a ponerle un text color. Vamos a hacer que sea en color blanco. Entonces vamos a utilizar un atributo de Android Color barra white. Muy bien, que sea blanco. El gravity vamos a definirlo que se centre también horizontalmente. Muy bien, ahí vamos a hacer el cierre del text view y como vemos ahí tenemos entonces lo que sería matemática. Muy bien. Podemos inclusive agregar un poco más de espacio. Muy bien, entonces para poder hacer eso vamos a modificar lo que sería el espaciado. Por ejemplo, si ponemos 5, vemos cómo hay un poco más de espaciado allí, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos entonces creado el nombre de nuestra materia. Ahora debemos crear un nuevo linear layout fuera, entonces de este linear layout vamos a crear un nuevo linear layout que va a tener las siguientes configuraciones. Va a ajustarse al contenido o al ancho disponible y se va a ajustar al contenido que tenga adentro con Brad Content. La orientación va a ser horizontal, orientation horizontal. Muy bien. Y vamos a agregarle también un padding. Vamos a agregarle un padding de 5 dp también. Muy bien, entonces dentro de este linear layout vamos a agregar un nuevo text view que va a tener, se va a ajustar al contenido. Brad content. Vamos a agregarle el texto, vamos a escribir que sea puntaje, 2 puntos. Y vamos a dejar un pequeño espacio. De vuelta el text style, vamos a hacer que sea bold. Y el text size vamos a definirlo en 100 o en 14 dp. Vamos a definirlo. Y de vuelta el color, vamos a dejarlo como Android Color White. Muy bien. Que sea blanco también. Y así entonces voy viendo aquí cómo se va creando esta interfaz gráfica. O este widget. Muy bien, entonces cerramos ahí lo que tiene que ver con la etiqueta puntaje. Y agregamos otra etiqueta, el cual va a contener el valor del puntaje o la cantidad del puntaje. Se va a ajustar el contenido, entonces Brad content. Muy bien. Y el texto vamos a poner el puntaje. Por ejemplo, que el puntaje sea 98. Este puntaje también lo podemos, por ejemplo, recuperar de una base de datos y que eso se vaya actualizando constantemente. Bueno, entonces text size vamos a definirlo como 12 dp. Muy bien. Y el text color vamos a definirlo también como Android Color White. Muy bien. Entonces ahí tenemos el puntaje correspondiente a esta materia. Muy bien, ya tenemos el puntaje. Podemos cerrar aquí. Y tenemos entonces allí también el cierre de nuestro linear layout. Vamos a crear otro linear layout fuera de ese linear layout que tenga la siguiente configuración, que se ajuste al ancho disponible o al espacio disponible y que se ajuste su alto al contenido que tenga dentro. La orientación también va a ser horizontal para que se ubiquen los elementos uno al lado del otro. El padding que vamos a aplicar va a ser también de 5 dp y con eso entonces estaría configurado. Abrimos, o sea que cerramos y
dentro de este linear layout vamos a crear dos text views, así como lo hicimos antes. Text view, Brad Content, Brad Content, muy bien. Y en el texto vamos a poner la calificación, dos puntos, espacio, y vamos a definir el text style bold, ahí está. Y el text size vamos a hacer el tamaño que sea también de 14 dp. Muy bien. Ahora el text color de vuelta vamos a cambiarlo por el color blanco. Muy bien, ahí tenemos la etiqueta para la calificación. Hacemos el cierre de esa etiqueta y de vuelta creamos entonces un text view más, un Brad Content y luego también Brad Content. Muy bien. Y en la propiedad text vamos a definir, por ejemplo, en este caso es con la calificación 5 en números y en letras. Muy bien. Vamos a hacer que el text size sea de 12 dp, como lo hemos hecho antes. Y que el color, por último, entonces vamos a cambiar el color sea también blanco. Bueno, y de esa forma entonces vamos teniendo la construcción de nuestro widget como cualquier otra interfaz gráfica. Hacemos el cierre de este último text view y lo que nos faltaría es definir la parte de fuera de este linear layout. Podemos definir uno al lado, por ejemplo, podemos crear un image button. Vamos a utilizar un image button que también se ajusta al contenido del ancho y que el alto ocupe el espacio disponible. Entonces match parent vamos a poner. Muy bien, vamos a poner también un identificador @más id y btn ver, vamos a llamarle. Muy bien, btn ver. Listo. Entonces va quedando de esta forma nuestro diseño. Vamos a agregarle, en vez de ponerle un texto, vamos a agregarle un icono. Entonces vamos a poner la propiedad src y vamos a hacer referencia entonces, por ejemplo, a un icono que debemos nosotros agregar, ¿sí? Entonces en la carpeta drawable vamos a agregar un nuevo vector asset y vamos a hacer la búsqueda correspondiente de algún icono que podamos incrustar ahí. Vamos a hacer la búsqueda, por ejemplo, del page preview, ¿sí? Que sería este. Le damos OK. Entonces ya lo tenemos allí. Podemos cambiarle el color, inclusive podemos hacer que sea de color blanco, ¿sí? Sea de color blanco. Y también le damos entonces Next y Finish. Muy bien. Una vez que yo ya tengo el icono que tengo aquí en la carpeta Drawable, puedo ya hacer referencia a ella. Bueno, entonces aquí vamos a hacer referencia a la carpeta de recursos de @drawable y ahí tenemos el icono para este botón. Muy bien. Vamos entonces a cerrar esto aquí y ya tenemos listo. Este sería nuestro icono entonces. Muy bien. Ya tenemos ahí listo. Por el momento va quedando de esta forma, ya que como definimos aquí, el alto, el height se va a ajustar al ancho disponible. Si lo ponemos como Brad Content, entonces quedaría solamente así. Pero esto va a quedar mucho mejor cuando definamos solamente el tamaño. Entonces si el tamaño es hasta aquí, nuestro botón va a ocupar solamente ese espacio que le corresponde. Muy bien. Ahora lo que queremos programar es que cuando
se pulse en el botón de ver más, entonces que se muestre, por ejemplo, la ventana principal de nuestra aplicación. Para eso tenemos que ir a modificar lo que es la opción de on update de nuestro controlador. Entonces, si vemos aquí en el on update, aquí debemos realizar entonces la modificación correspondiente para que pueda funcionar sin ningún tipo de problema. Muy bien, entonces aquí tenemos el código dentro de este if. Entonces lo que vamos a hacer, aquí se está haciendo una llamada, como vemos, al método updateWidget, ¿sí? UpdateAppWidget. Entonces se está haciendo una llamada allí. Y como que no vamos a implementar ya este método, inclusive podríamos eliminar esto y escribir aquí directamente el código que queremos que se ejecute. Bueno, entonces para que se muestre una actividad al pulsar ese botón, entonces tenemos que hacer uso de la clase intent, ¿sí? De la clase intent. Muy bien. Android.contextIntent. Listo. Ahora vamos a crear un objeto a partir de ella. Vamos a construirlo. Vamos a hacer uso del constructor intent y vamos a pasarle el context. Muy bien, el contexto. Y vamos a hacer referencia al main activity, ¿sí? Entonces lo que queremos que ocurra cuando se pulsa el botón es que se active o llame a la actividad principal, a nuestro main activity. Entonces tenemos que hacer referencia a esta clase que es la que implementa justamente la actividad o la que llama a la Yoke activity-main, que es esta. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. MainActivity.class, punto y coma al final, por supuesto. Y vamos a hacer uso de otra clase llamada pendingIntent. Muy bien, ahí tenemos. Vamos a crear un objeto de ella. Vamos a utilizar el constructor correspondiente. Bueno, en este caso, en realidad, vamos a hacer uso de un método pendingIntent.getActivity y allí vamos a pasarle el contexto context y aquí vamos a poner como request code, vamos a ponerle 0 y vamos a pasarle nuestro objeto intent que acabamos de crear. Muy bien, ahí está. Y como bandera vamos a pasarle 0 también. Muy bien, con eso ya terminaría, punto y coma. Y después lo que vamos a hacer es hacer uso de otra clase llamada remote view, ¿sí? Remote views y vamos a crear un objeto views es igual new remote views y vamos a hacer uso del context y vamos a utilizar el método get package name. Muy bien. Y ahora hacemos referencia al recurso del layout. Entonces r.layout y vamos a poner new app widget, que es el widget que nosotros hemos creado y modificado. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a hacer uso de ese objeto views. Vamos a poner un set on clean pending intent. Entonces allí le vamos a pasar el botón que va a desencadenar este evento r.id.btnver. Muy bien, ahí está. Y como segundo parámetro le pasamos el pending intent que habíamos creado. Muy bien, ahí está. Por último vamos a hacer uso del objeto appWidgetManager .updateAppWidget y vamos a pasarle el objeto appWidget
ID y el view. Muy bien. Bueno, con estos códigos entonces se estaría ejecutando. Con estos códigos entonces estaríamos logrando que al hacer clic en el botón ver, entonces se despliegue el Activity Main. Bueno, ahora sí podemos ya ejecutar y ver cómo quedó nuestro widget. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la ejecución. Esta es la ventana principal. Muy bien. Ahora lo que haremos será irnos al menú principal. Y allí vamos a agregar el nuevo widget que tenemos aquí. Por aquí. Al final. Muy bien, vamos a agregarlo. Y allí tenemos entonces lo que sería lo correspondiente al puntaje de la materia de matemática. Como vemos, el widget está configurado de una manera en que los componentes no se muestran de forma predeterminada completamente. Hay que agrandar esto en forma manual, ¿sí? Para poder, por ejemplo, visualizar lo que sería el botón. Y esto al deslizar hacia abajo, entonces va cambiando, pero vemos que el botón también va ocupando todo el espacio disponible, así como hemos programado. Entonces, son esas cuestiones las que tenemos que resolver ahora. Ahí, al hacerle clic, entonces nos muestra lo que sería nuestra actividad principal de nuestra aplicación a la cual pertenece este widget. Bueno, entonces al menos el botón funciona correctamente, pero hay que hacer ciertos ajustes para que esto se muestre en forma predeterminada de manera correcta. Entonces, bueno, vamos a desinstalar esta aplicación. Entonces vamos a desinstalarlo y vamos a hacer algunos cambios para ver cómo va quedando. Bueno, vamos a ir al New App Widget Info que se encuentra entonces en la carpeta res, en la carpeta XML. Este archivo lo vamos a abrir y vamos a agrandar un poco más lo que sería el min width hasta 250 dp, como que el ancho mínimo va a ser de 250 dp. Entonces podemos también nosotros en el ancho de nuestro widget podemos definirlo también. Vamos a ver, aquí está 330 dp, entonces podemos bajarlo 150 dp. Bien, y allí vamos a ejecutar entonces con esa configuración, a ver si con eso ya logramos que nuestro botón aparezca. Muy bien, ahí está la ejecución y vamos ahora a agregar el widget correspondiente, el widget 4x1. Muy bien, y ahí vemos cómo ya aparece visible nuestro botón. Muy bien, hacemos clic y podemos nosotros acceder a más información acerca de nuestra aplicación. Perfecto. Si eso no es suficiente, también tenemos la posibilidad de ajustar este widget en forma manual. Entonces, con eso terminaríamos lo que es nuestro ejemplo básico de lo que es un widget. Este widget podemos realizarle mejoras visuales, tanto de diseño como de estilo, y por sobre todo que sean de utilidad a nuestros usuarios. Bueno, entonces eso fue todo por este video y nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.